Buenas tardes, Alejo. ¿Cómo va eso por ahí? Bueno, vamos a decir que estamos regular, porque realmente la situación del país es desesperante, ya no tenemos dónde escondernos. No hay alimentos, no hay vehículos, el internet se me dañó durante 3 meses, no había modo de que se compusiera. Finalmente, bueno, yo no sé dónde vamos a caer, porque ya ni siquiera estamos produciendo lo más esencial, que es la comida, no se produce, lo que hay es simplemente importación y tampoco se consigue porque los precios son muy altos. De modo que el país está medio desarmado, parece un muñeco de trapo que tiene una cabeza por un lado y las piernas por el otro, así estamos. Pero bueno, muchos ya habrán adivinado que Alejo Urdaneta, que es un abogado graduado en la Universidad Central de Venezuela, pues estaba hablando de la situación desastrosa de Venezuela. También ha hecho posgrados en Francia y es autor de diversos libros. Dentro del género de cuentos está Ezequiel y otras visiones, Juegos, Sombras, Transparencia, que es del año 82, La farsa ciudadela de recuerdo, del 93, Frutos del mismo tiempo, ya del año 98, y dentro también del ensayo ha hecho incursiones como la valoración jurídica como elemento fundamental en la creación del derecho, eso es el 2004, y el arte, una apreciación personal, que es otro ensayo del 2006, y Formas e intenciones del lenguaje, que es otro libro de ensayos del 2009. O sea, ha incurrido dentro del cuento y dentro del ensayo. Y bueno, dentro de esta literatura, todas tus facetas que van, como ya dijimos, del cuento al ensayo, ¿en cuál te sientes mejor para expresarte? Bueno, siempre cuando uno es joven se dedica un poco más a la poesía, porque la poesía es el vehículo y está en unas situaciones con las niñas. Bueno, yo a los 18 años ya comencé a estudiar mi carrera de Derecho y ya había publicado, no, pues en revisticas del colegio y eso había publicado algunos poemas muy, digamos, románticos, llenos de lirismo, que después fueron desechados, ¿no? Y algunos están por ahí todavía guardados. Más adelante fui incursionando en el cuento y produje esos 4 libros que están editados ya. Ahora recientemente, en octubre de este año, publiqué un libro de ensayos que tiene como título, aquí te digo, Pensamiento y acción en el humanismo, el ensayo y la crítica. Ese es un libro de ensayos que contiene diversos temas. Están, por ejemplo, te digo, el arte, aproximación al arte, que a su vez contiene 5 subtítulos. Después está otro tema que es el humanismo. El tercero es temas literarios, que contiene estudios sobre algunas novelas de importancia y sobre el teatro y sobre el lenguaje literario. Y el último está dedicado a 4 poemas americanos, que serían Vicente Gervasi, venezolano, Octavio Paz, que no necesita indicación mayor, Pablo Neruda y Gabriela Mistral. En total es un libro de 200 páginas que contiene esa variedad de ensayos y los reuní y se publicaron en octubre de este año. En Facebook he publicado las portadas y contraportadas del libro y estoy tratando de ver cómo llevarlo fuera a otros lugares, ¿no? Es más difícil ahora porque hay un costo muy alto en el transporte y no es fácil tampoco conseguir quien lo lleve en una maleta o algo por el estilo. De modo que se ha difundido aquí en Caracas y en algunos lugares del país. Bueno, oye, Alejo, por experiencia personal, porque yo tengo 10 libros, voy ya para el 11º que estoy escribiendo. Lo que más se difunde hoy en día, o sea, se vende, es el libro digital, el Kindle en Amazon, por ejemplo. Porque precisamente por los costos de envío, que hoy en día son muy altos. El otro día mandé un libro a Colombia mío, el del Silencio de los 12, me costó $22 y es una cantidad que es 3 veces el costo del libro. Entonces ya te puedes idear cómo está eso. Y en Kindle están $1 a $2 al máximo y llegan inmediatamente y no tienen costo de envío. O sea, el mundo, aunque uno esté acostumbrado a leer sobre papel, es del libro digital por una cuestión económica y una cuestión de rapidez. Y además, si te montas en un avión,
lo pones en una tableta y ahí llevas toda tu biblioteca. O sea, esas son las variantes que tiene el Kindle, el libro digital, de ventaja hoy en día. Pero bueno, déjame decirte algo, preguntarte algo de más, bueno, ya que ¿en qué género disfrutas más la lectura? Ya sabemos que escribes de todo, ¿no? Ensayo, hasta poesía, cuentos, pero cuando lees, ¿en qué disfrutas más la lectura? Bueno, a esta edad que tengo ahora me dedico más al ensayo, sobre todo el ensayo filosófico, literario, y la literatura como tal, digamos de ficción. La novela la he desplazado un poco, salvo alguna que otra que se destaca. Leí hace poco en el diario El País, España, un artículo que decía que después de los 40 años no se deberían leer novelas. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque cada quien lee lo que quiere, y a los 80 años puede la gente estar iniciándose con Hermann Hesse o con Thomas Mann, con cualquier escritor en sus novelas. Pero es así. Luego la poesía la leo quizás con más interés que la demás, que la literatura, digamos, novelística. Pero sí me he dedicado al ensayo en diversas áreas, en el arte, en la filosofía y en todo lo que puede meterse dentro de ese concepto del ensayo. Sí, bueno, el problema de la novela, que toma un poco más de tiempo, por ejemplo, que un libro de poesía, pero el ensayo también toma tiempo. Y sí, hoy en día hay infinidad de novelas dentro. Y claro, cuando uno llega más o menos a los 40 y pico de años, el que pensó joven ya ha leído todos los clásicos, ¿no? Que a lo mejor se referían a el que hizo ese artículo en el periódico El País madrileño, pues se refería a eso. Porque ya a los 40 y pico de años uno ya ha leído ya un montón de clásicos. Pero siempre surgen libros que merece, dentro de la novela, que merece la pena leerse, ¿no? Y hay un elemento adicional, que la novela en sí misma, ahora, hoy día, se está escribiendo más experimentalmente, un experimento de composición más que de contenido. Entonces uno lee a veces una novela que Rayuela ya se quedó atrás. Rayuela, que era la novela clásica fraccionada, donde tú podías elegir cualquier capítulo, ya eso después pasó a ser la novela lineal, que es la que más se lee, porque tenemos esa formación mental. Sin embargo, hay todavía muchas personas que siguen insistiendo en leer esa literatura o esa novelística compleja, que exige también conocimiento y mucha cultura y tiempo. Lo que pasa es que el tiempo para nosotros cada día es más corto. Claro. El ensayo se va preparando en el tiempo. Estos ensayos que acabo de publicar en octubre del año pasado, algunos tenían más de 5 o 6 años escritos. Luego los reuní todos, publiqué el libro, lo publicaron. Bueno, ahora mismo cuando estábamos empezando, antes de empezar la grabación, estaba hablando de que estaba recibiendo, es decir, unos mensajes por el WhatsApp, donde alguien que había precisamente venido de Venezuela me traía un libro, y yo te decía, bueno, imagina, de entrada, es decir, no está tan lejos aquí dentro de Miami con las distancias. No, absoluto, ya me la esquina. Pero, es decir, se acumulan los libros porque el tiempo cada día es más escaso, ¿no? Entonces, cada uno tiene su trabajo y además de su trabajo hacen las cosas que no son... bueno, el Internal Revenue Service dice que lo que no da para mantenerte es un hobby. Entonces, si tú haces un trabajo, pero no te da para mantenerte, entonces es un hobby. Y no se puede deducir de los impuestos cualquier gasto que hagas, por ejemplo, de una computadora o cualquier otra cosa por el estilo. Pero bueno, te explicaba cómo es técnicamente la cosa por acá. Y yo he visto que Amazon tiene la iniciativa muchas veces de buscar el libro. Cuando uno quiere un libro, puede llevarlo voluntariamente uno mismo, o que sea Amazon la que se ocupe de negar y buscar la manera de traerlo para venderlo en cualquier lado del mundo. Hay que registrarse, me imagino, ya en Amazon. Hay que tener algún registro. Creo que es así. Sí, entonces ellos tienen también, por ejemplo, un libro, es decir, un club de lectores, donde por $10 al mes, $9.99, pues tienes todos los libros que quieras leer. Creo que por eso no pagan directamente, sino al final del año, y claro, centavos, porque
El promedio del libro, es decir, el libro en digital es $1, $2, $3, es muy poco, ¿no? Si tú calculas el 15%, pues bueno, son centavos. Sí, pero es pequeña la cifra, se puede enfrentar. Pero si uno tiene ya esta edad, por ejemplo, yo no estoy capaz ahorita de producir ahorita mismo otro libro de cuentos, que ya no me sale de cuentos, ya he tratado a veces de intentarlo, y ya el cuento perdió para mí el interés mágico, poético que tenía en mis cuentos anteriores. Mis cuentos son de ese tipo, cuentos tanto filosóficos, tanto líricos y poéticos. Eso ya no se puede escribir con facilidad. Pero déjame, ya que estamos hablando del cuento, pero déjame preguntarte de algo. ¿En qué libro te identificas más dentro de toda esta gigantesca obra que es la literatura, ¿no? Es decir, ¿tienes algún libro preferido? Bueno, yo leo con frecuencia a Octavio Paz. Me gustan muchísimo sus ensayos, su poesía muy hermosa, muy bella. Quizás lo pondría como uno de los primeros en esta lista tan grande de escritores que son ya notables en el mundo, que tienen ya su puesto. Pero bueno, no puede uno decir este es el único, ¿no? Habrá muchos más que pueden surgir. Y por ejemplo vuelvo siempre a los clásicos míos que son con los que yo aprendí. Por ejemplo, Arturo Uslar Pietri, con quien tuve amistad personal en su casa, lo visitaba, conversábamos. Él ya con sus 90 años casi, sin embargo me recibía con una naturalidad enorme. Y Uslar era un creador y ya después no volvió a escribir cuentos más nunca, él se dedicó a escribir ensayos. Y poesía, compuso unos poemas poco antes de morir, son poemas muy filosóficos hablando de la muerte. Pero él no publicó sino dos libros de poesía, 5 de cuentos y el resto fueron ensayos y conferencias y bueno, para todo, era como un utility. Y bueno, pues entonces me puedes resumir tus escritores preferidos, ¿cuáles son? Apa, ya me inventaste uno, ¿me puedes mandar algunos de los otros? Que supongo que tendrás. Pudiera nombrar a la gran Marguerite Yourcenar, que compuso la gran obra de Memorias de Adriano y tantas otras, que la leo también con muchísima frecuencia. Y está Thomas Mann con su Montaña Mágica y todos los libros que siguen siendo vigentes y se leen con mucha facilidad. Lo mismo que con otros más que pudiera pensar, a ver, qué pudiera hacer, Dios. Sería Julio Cortázar, aunque ya Cortázar también ha caído un poquito en desuso, porque la literatura, él ya murió hace muchos años. Cuando escribió Rayuela era una novedad, ya Rayuela no es una novedad. Y los demás, Borges es un personaje siempre sobre la mesa. Borges, hay que volver a Borges siempre, porque es un creador que no termina, con sus ideas, con sus hermetismos y al mismo tiempo su facilidad, porque si uno lo busca, lo va a encontrar con mucha rapidez. Bueno, la cosa con Borges es que ese hermetismo, ese misterio que hace 50, 60 años atrás la gente lo miraba un poco extraño, pues hoy es parte de todo nuestro mundo de ficción. Tú ves todas esas películas, es decir, planetarias, es decir, todo eso ha llegado hoy al día dentro del cine, todo ese mundo de ficción, completamente ficción, o sea, ese mundo irreal, no es que la ficción, porque la ficción a veces es real, ¿no? Pero bueno. Es distinta la irrealidad de Borges a la irrealidad de la ficción que se ve en televisión o en el cine o en los libros que se están publicando, Harry Potter o libros por el estilo, porque Borges no salía de su concepto filosófico, siempre hay un misterio que no se puede desentrañar, que está dentro del libro y no hay una anécdota que defina una continuidad y un final. Borges sigue siendo un enigma todavía y uno no sabe cómo pudo producir toda esa cantidad de libros, todos de gran calidad y con tanta abundancia. Sí, claro, bueno, el nivel de Borges, es decir, él es mucho más alto en la literatura, lo que se le llama literatura seria, y lo que me refiero es de que ese estilo de Borges se ha hecho pues algo más popular, pudiéramos decir, como lo que es lo de Rowling y su Harry Potter y todo ese tipo de libros que ya son mucho más fantasiosos, pero que no tienen esa pretensión de buscar dentro del misterio ni nada, sino simplemente
son libros de que pueden calificarse de entretenimiento. Y bueno, los libros de Borges era otro nivel literario. Sí, porque él no descubre todos los secretos que pone en el libro, en su obra. Cualquier cuento de Borges tiene muchas interpretaciones. Y finalmente se trata de un pleito de compadritos allá en Buenos Aires. Y con esa historia tan breve te puede hacer un cuento lleno de magia. Esa es la virtud de Borges. Oye, pero tú también tienes un ensayo titulado, y muy sugerente el título, El totalitarismo, su surgimiento, siglo XIX y siglo XX. ¿Qué te impulsó sobre este tema del totalitarismo? Por cierto, ese ensayo está en el último libro que te cité al comienzo, Pensamiento y Acción del Humanismo. El tema, por supuesto, es cómo surge un estado totalitario. Primero surge porque hay un individuo que quiere ser Dios, se quiere aparecer a Prometeo, quiere asumir la función divina. Y luego ese individuo después se va diluyendo en la masa y se va convirtiendo ya en dictador, tiene su régimen propio, tiene a sus seguidores, y de ahí comienza ese renacimiento, digamos, el nacimiento propio del totalitarismo, que es eso, lo que ocurrió en Alemania, lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela. Lo que pasa es que aquí la Venezuela de hoy es una Venezuela empobrecida espiritualmente. Aquí no hay cultura. La cultura que se lee aquí es la cultura de la prensa diaria, o la de los dibujos animados, o los chistes, la broma continua, la falta de seriedad ante la vida, que exige mucha seriedad. Es hacer algo como un pasatiempo. La vida no es un pasatiempo. Y entonces el tema del totalitarismo, ¿por qué se originó? Bueno, se originó desde Napoleón Bonaparte. Comenzamos a ver totalitarismo en el mundo. Pudo haber sido toda la división de Europa, cómo se dividió Europa en estados que se peleaban entre sí, porque después que Napoleón entregó el poder y lo pusieron allá en Santa Elena, ya él salió del juego y dejó una cantidad de estados desarmados que no tenían una sede, un territorio, no tenían la condición de estado, y pelearon muchísimo hasta que hubo dominio sobre ellos que hicieron parte dirigente de cada estado, como fue la fusión de los alemanes con todos los países que conquistó en su momento. Ya Napoleón olvidado. Sí, bueno, el totalitarismo, que es un fenómeno que también saltó más dentro de nuestro siglo con la Unión Soviética y Stalin. Bueno, después todavía saltó también después a la Latinoamérica con la Cuba de Fidel Castro, y que todavía, y después, bueno, es decir, seguidor como Chávez y Maduro, ¿no? Que hundieron también otro país que era muy rico como es Venezuela. Todavía hay quien admiran a todas esas figuras que representan la cabeza del totalitarismo, y que ha costado, bueno, tantas vidas y está costando pues tantas sinsabores a toda una inmensidad. Es justamente esa predisposición a aceptar a estos dictadores, que son dictadores incultos. Por lo general todos son militares que ni siquiera llegaron a generales, y son tenientes, de teniente hacia abajo, y se hicieron dueños de qué, por una farsa que fue ya instalada en el país del socialismo cubano, de los cubanos, con Fidel Castro y la Unión Soviética, que ya no existe, pero Putin ya está saliendo como otro Fidel Castro y como otro Khrushchev, y con todos esos que tuvieron en la Unión Soviética. De modo que, ¿cómo se puede comprender ahorita que el mundo entero esté tan entregado a esos misterios, no es la palabra, a esas salidas que son espontáneas, que a veces duran mucho y a veces se disuelven? El nuestro ha durado 18 años, esa locura de Chávez. Chávez lo que hacía era chistes por televisión, bromeaba con la gente, salía y regalaba cosas, y despedía de los cargos por televisión. Fulano de tal, despedido. El otro despedido, y así fue conquistando el aplauso del pueblo que no tiene con qué comer, y le daban cajas de comida o cualquier cosa y cargos que no sabían tampoco desempeñar. Cuando tú me dices eso de la televisión, recuerdo algo de Mario Vargas Llosa. Estamos en la civilización del espectáculo, y entonces, es decir, esas figuras televisivas llegan un momento en que utilizan
la televisión, como se utiliza hoy mucho más el internet, y es decir, el cine y todo, pero principalmente televisión e internet, que son los medios más directos y baratos de difusión. Pero el internet llega a ti, me llega a mí, nos llega a grupos que son reducidos en relación con la población general. La población que no tiene con qué comer, que sale diariamente a recoger a veces la basura, que se va a ocupar de internet, ¿sabe qué es eso? No entran a eso, su cultura no pasa de allí, de buscar de comer todos los días, de buscar dónde curarse de una enfermedad cualquiera. Por lo general lo dejan abandonados, y eso es lo que nos entristece a todos, que el país está también desunido y no sabemos por dónde vamos a tomar ahora el rumbo, porque hay tantas promesas falsas que no sabemos cuál es la cierta, cuál es la que más ofrece. No hay candidato, porque ya hay una Asamblea Nacional Constituyente que fue creada arbitrariamente porque yo quiero, y esa asamblea no fue designada por el pueblo, por elección popular, como toda asamblea, sino que la eligieron un grupo del partido de Maduro, y esa es la que está funcionando fuera de Venezuela, en Venezuela, porque fuera está la asamblea verdadera, que tiene su potestad definida porque fue elegida por el pueblo. Y ellos tienen su asamblea paralela, que está ahí, la Asamblea Nacional Constituyente, que debería ser exclusivamente para reformar una constitución, porque es constituyente, y no para designar cargos ni para crear otro compromiso que no sea eso que le da a él la potestad nada más. Sí, pero me refiero más bien, cuando me digo el internet como medio hoy en día de difusión de muchas ideas, igual que la televisión, es todo eso que surgió desde Stalin y la Unión Soviética, todas esas ideas que se fueron, es decir, también, bueno, parte de Alemania, es decir, fueron ayudadas por estos medios de difusión, que son medios publicitarios, y el internet también es medio publicitario, y lo que me refiero es precisamente que es la civilización del espectáculo, porque no solo es Venezuela, esas ideas yo me las encuentro por aquí, que me dicen todavía, no, yo admiro a Fidel Castro y yo soy comunista. Oye, después de 60 años de dictadura y de también hambre, porque la situación, por ejemplo, de Cuba me ha sido equivalente a la de Venezuela, lo que fue mucho antes. Es decir, todavía hay gente con ese tipo de mentalidad porque se ayudan de estos medios. En algunos lugares, pues, en Venezuela es un poco más. Es decir, en el resto de América Latina puedo referirme, bueno, y el resto de Europa, del mundo, ¿no? Porque claro, lo que es Cuba y específicamente Venezuela, la internet es muy limitada, es decir, y muchas veces se cae, etcétera, etcétera. Eso es. Pero esas ideas están flotando dentro de ese mundo. Hay una pregunta que siempre la propuso fue George Steiner, que es un filósofo judío norteamericano que vive ahorita en Estados Unidos, que dijo, hay la alta cultura y hay la baja cultura. La alta cultura es la cultura de convivir armoniosamente en principio, luego el conocimiento aplicado a esa convivencia, esa es la alta cultura. La otra cultura es la popular, la que se baila en las plazas, la que tiene por detrás mitos que ya están superados en el mundo, que no tienen sino el valor de un día y desaparecen, como aquí por ejemplo en Venezuela, los famosos diablos de Yare, donde salen a bailar disfrazados de diablos en cierta época del año. Yo no sé para qué, pero bueno, eso pudiera ser definido como baja cultura popular, y la televisión ahorita está en el sistema de la baja cultura. No le importa destacar los valores altos de la cultura, que son esos que cita George Steiner, y que implican una convivencia en paz y al mismo tiempo enriquecedora, que yo cambio con otro mis ideas y compartimos ambos un mismo destino, que es vivir bien. Sí, es decir, y como te dije, bueno, los medios creo que contribuyen mucho, es decir, lo que es la televisión, la internet contribuye a todo esa difusión. Si tú pasas por lo que son las redes sociales grandes, como en Facebook o Google Plus, etcétera, verás la cantidad de barbaridades que se dicen ahí diariamente, ¿no? Sin referirme a los fake news, como por ejemplo que se dice que hicieron una gran
influencias dirigidos por ejemplo, en esta parte desde Rusia, influyeron dentro de las elecciones pasadas aquí en Estados Unidos. Pero bueno, ese es el mundo actual que tenemos, ¿no? Y tenemos que vivir en él porque eso es irreversible. No solo la televisión, sino su nuevo hijo, que es la internet y todo ese mundo de espectáculos. Y enfocar el conocimiento hacia los valores, hacia enriquecer el espíritu. No irse o quedarse en un rango donde lo que se hace es pasar el tiempo. ¿Qué hace, por ejemplo, a una persona que se sienta en un banco todo el día de pasar la gente y no tiene trabajo? Ese señor no tiene esperanza en la vida de hacer nada distinto. Ahora, ¿cómo le transmitimos o le transmiten los que están dirigiendo la intelectualidad venezolana? Las academias se han convertido simplemente en un grupo de personas que se reúnen periódicamente para discutir temas que son a veces secundarios. Elegir ponerle la medalla a alguien o hacer un reconocimiento a otro. Las universidades siguen manteniendo, sobre todo las buenas universidades, la Universidad Central de Venezuela, que fue mi universidad, sigue teniendo buenos maestros, buenos directores, y ahí está una gran dama, que es Arocha, que es una gran mujer, que está al frente de la rectora de la universidad. Pero de resto, no, a partir de ahí han creado universidades militares, universidades que no llegan ni al tercer año y los gradúan. Lo sé como abogado, me consta que muchos salen ni graduados de abogados al cuarto año y a la semana o al mes o al año los ponen en un tribunal a ser jueces. ¿Con qué experiencia, Dios, va a estar ahí una persona que acaba de salir de la universidad mal enseñada, pero después va a meterse con los casos judiciales, va a hacer las trampas que quiera y va a tener siempre detrás a alguien que lo respalde? Y bueno, Alejo, mira, el tiempo se nos va agotando. Quisiera hacerte, preguntas sobre qué vas a escribir próximamente, cuáles son tus planes futuros dentro de la literatura. Muy difícil responder porque como leo continuamente y leo de modo muy variado, leo poesía. Yo la poesía no la quiero escribir por el momento, no estoy en capacidad de escribirla. Más que todo el ensayo político, el ensayo literario y filosófico. Por ejemplo, no me pierdo nunca los artículos de Fernando Mírez, aunque sea un poco discutible su punto de vista, pero es un hombre de claridad intelectual, un hombre responsable, un hombre honesto, con quien también he hecho una buena amistad a través de las redes. Y él siempre me estimula y me manda sus cosas, y yo le mando las mías, y así estamos. Pero bueno, hay que contar con ese tipo de valores, de personas que tienen valores, que pueden darnos un apoyo a los que no lo tienen y no les interesa, porque eso que está ahorita en la calle, por ahí caminando a ver qué puede hacer, ese no tiene valores, sino el de alimentarse y ver cómo llega a ir a un escalón un poquito más alto con el gobierno. Nada. Muy bien, Alejo, tu entrevista ha sido muy interesante, pero hemos llegado al final. Esperamos repetirlas próximamente. Muy pronto ya vamos a estar funcionando dentro de Radio Creatividad Miami, que es decir, toda esta cantidad de programación radial que llevamos haciendo hace más de 2 años y medio, la vamos a ir paseando. Y esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bye bye. Gracias, un abrazo.